El título, Ser pillo no paga. ¿Cómo se llama la predicación? Ser pillo no paga. Vaya conmigo a primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice: todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseen como ellos lo desearon. Puede tomar asiento glorificando el nombre del Señor. Ser pillo no paga. El anterior gobierno tuvo una estrategia de estímulo para aquellos estudiantes sobresalientes. Y el eslogan de este programa gubernamental era: ser pillo paga. Le daban becas a los estudiantes sobresalientes. Y en esta mañana yo quise hacer como especie de una parodia de ese programa de gobierno y colocarle por título a este mensaje: ser pillo no paga. Ser pillo no paga. Bien lo dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 10, que todas las cosas que sucedieron en la Biblia están como ejemplo, escúchame bien, para nosotros. La Biblia es un libro que no guarda las miserias, no guarda las debilidades del hombre. No es como esos libros de amor, no es como esas novelas de Corín Tellado, donde todo lo bueno es resaltado y como que tienden a esconder, como el gato, las miserias del hombre. La Biblia nos habla de los aciertos del hombre, pero al mismo tiempo nos habla de los desaciertos del hombre. La Biblia nos habla de las fortalezas del hombre, pero al mismo tiempo nos habla de las debilidades del hombre. No las esconde, antes por el contrario, están allí plasmadas en la Biblia para que nosotros podamos sacar enseñanza de esas cosas buenas y de esas cosas malas. El apóstol Pablo dice que todas estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros. Vaya conmigo el versículo 8. Dice: no nos entreguemos, mire el ejemplo, dice: no nos entreguemos a la prostitución como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23,000. Aquí hay un desacierto. Aquí hay una debilidad, aquí hay un error, aquí hay un defecto que nosotros como hijos de Dios no podemos emular, que nosotros como hijos de Dios no podemos seguir ese ejemplo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, miren lo que dice: todo esto le sucedió a nuestros antepasados. Está hablando de los personajes del Antiguo Testamento, como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras. No los esconde, allí están abiertamente. Dice: como una advertencia para los que vivimos en tiempos últimos. Ahí están las fortalezas de Noé cuando construyó el arca. Ahí están las fortalezas y los aciertos de David. Ahí están también las debilidades de David cuando cayó en pecado con Betsabé. Ahí están las debilidades de un hombre llamado Sansón. Ahí están las debilidades de un hombre, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de un hombre o de una mujer como Ramá, pero al mismo tiempo, o Betsabé, pero al mismo tiempo están los aciertos de hombre que nosotros debemos seguir. Ahora, en esta mañana, usted me dirá: pastor, y ser pillo no paga, pero defínanos qué significa la palabra pillo. Vaya conmigo, la palabra pillo significa persona sin escrúpulos, de corazón dañado, que tiende siempre hacia el mal, deshonesto, persona sumamente mala y perversa. Pillo, miren lo que lo digo, miren lo repito otra vez: persona sin escrúpulos, de corazón dañado, que tiende siempre hacia el mal, deshonesto, persona sumamente mala y perversa. Hay personas en la Biblia que reúnen los requisitos, las cualidades
para llamarse pillos. Alcanzan el título de la palabra pillos. Y en esta mañana es menesteroso para mí estudiar la vida de tres personajes. Escúcheme bien. Tres personajes que alcanzaron el título de pillo, que alcanzaron el título de personas malas, que alcanzaron el título de personas deshonestas, perversas, y están en un solo versículo. Escúchame bien, en un solo versículo están estos tres personajes que alcanzaron los estándares de la maldad y de la perversidad. Vaya conmigo a Judas capítulo 1 versículo 10. Judas capítulo 1 versículo 10. Allí vamos a encontrar estos tres personajes que fueron pillos, Vaya conmigo a Judas capítulo 1 versículo 10. Dice: lástima de ellos, porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín. Por amor al dinero cayeron ¿dónde? En el error de Balaam, y murieron en la rebelión de Coré. Tres personajes que alcanzaron el título, que alcanzaron el calificativo de pillo. Número 1, Caín. Número 2, Balaam. Número 3, Coré. En este texto, en Judas capítulo 1, versículo 10, se le menciona en un solo versículo a estos tres personajes. Vayamos con el primero, el camino de Caín. Si la Biblia dice que estos pillos están allí para que nosotros no nos identifiquemos, no emulemos su ejemplo, entonces se hace necesario estudiar la vida de estos tres personajes. ¿Qué hicieron estos tres personajes para alcanzar el calificativo de pillo? ¿Qué activaron? ¿Qué tipo de perversidad? ¿Qué tipo de maldad activaron estas personas para llegar al calificativo de pillo, para llegar al calificativo de persona perversa, para llegar al calificativo de persona necia? Vamos a estudiar a la luz de la palabra la vida de estos tres hombres. Y el primer personaje es el camino de Caín, la vida de Caín. Vaya conmigo al texto. Dice: lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ahora, si usted me preguntara: pastor, ¿qué significa la palabra Caín? La palabra Caín viene del término hebreo Caín, la palabra Caín. Y la palabra Caín significa hombre férreo. Hombre férreo, capítulo 1, versículo 11. Férreo, hombre fuerte. Entonces, la palabra Caín en su naturaleza no es mala. Ahora, yo me atrevo a asegurar en esta mañana que usted no se atrevería a colocarle un nombre a su hijo Caín. Jamás. Pero en sus inicios y en sus orígenes, la palabra Caín no es mala. ¿Por qué? Porque un hombre enlodó ese nombre, hasta tal punto que usted nunca se imaginaría o se atrevería a colocarle un hijo suyo, por ejemplo, Caín Felipe, Caín Alberto, Caín Alfredo. Si ese nombre es hermoso, ¿por qué lo hemos estigmatizado? ¿Por qué nosotros los hemos señalado hasta tal punto que creamos repugnancia a ese nombre? Porque este hombre hizo algo que enlodó, escúcheme bien, que ensució este nombre. Vaya conmigo a lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 4 versículo 1. Génesis capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido un varón. Entonces Caín en sus inicios fue concebido bajo la voluntad de Dios. Ahora, si fue concebido bajo la voluntad de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que Caín nació como una persona buena. ¿Lo estás entendiendo? Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Luego, entonces, cuando Dios creó a Caín, en su voluntad lo creó como alguien bueno. ¿Me estás entendiendo? Como alguien agradable, como alguien que buscaba la perfección. Pero ¿en qué momento se dañó la vida de este hombre? La vida de este hombre se dañó cuando permitió que la maldad ingresara a su corazón.
La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia, nuestro hermano Orlando? La Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amén. Cuando tú no guardas tu corazón, cuando en tu corazón tú dejas ingresar veneno, dejas ingresar sustancias tóxicas, resentimiento, amargura, estás a la puerta de dañar tu corazón. Caín no guardó su corazón. Él nació como una persona buena. Él nació como una persona agradable. Él nació como una persona que buscaba la perfección. Pero por no guardar su corazón, entró la maldad. Dígale a la persona que está a su lado, guarda tu corazón. Guardamos una joya, guardamos un reloj, cuidamos una camisa. Amén. Mi esposa tiene unos zapatos que los guarda en una bolsa aterciopelada y no deja que nadie le coloque zapatos por encima de esa bolsa. Nosotros guardamos, cuidamos cosas, pero no estamos solícitos a guardar nuestro corazón. Entonces este hombre nació como una persona buena, pero por no guardar su corazón se llenó de maldad. Miren lo que dice el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice, así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Es decir, Caín se apartó de Dios y en el momento en que se aparta de Dios, la maldad ingresa, toma su corazón, invade su corazón, atrapa su corazón y de convertirse en una persona buena, se convierte en una persona. Ahora vamos a estudiar las características del camino de Caín. Si la Biblia dice que unos siguieron el camino de Caín, pastor, denos las características del camino de Caín, porque yo tengo que estar prevenido para no caer en el camino de Caín. Primera característica, los que andan en el camino de Caín no tienen dominio propio. Génesis capítulo 4, versículo 7. Que Dios enfrenta y confronta a Caín. No fue un ángel, no fue un profeta, no fue un mensajero, no fue un hombre de Dios, fue el mismo Dios quien confronta a Caín. Y miren lo que Dios le hace a Caín, miren lo que Dios le dice a Caín: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león, no te dejes dominar por él. La primera característica de los que andan en el camino de Caín son aquellas personas que no tienen dominio propio. Dios le dijo a Caín: Caín, ¿por qué se ha mudado tu semblante? Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces Caín se llena de tristeza y Dios lo confronta y le dice: ¿por qué se ha caído tu semblante, Caín? Si haces lo bueno, yo te felicito, pero si haces lo malo, te tengo que condenar, te tengo que juzgar, te tengo que señalar, porque el pecado anda como un león buscando devorarte. ¿Qué es el pecado? El pecado es como un león hambriento. En esta mañana mentiría yo si te dijera que el pecado es como un corderito, que el pecado es como un conejo de felpa. Te digo lo contrario: el pecado es como un león hambriento. ¿Y qué es un león hambriento? ¿Usted se acercaría a un león hambriento? Amén. Ni si estuviera lleno, hermano. Usted nunca cometa la torpeza de acercarse de un león hambriento, porque el león hambriento te atrapa y te devora. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? El pecado es como ese león hambriento. Dicen los estudiosos, los que estudian el comportamiento animalesco, dicen que los leones, antes de devorar la presa, le dan 4 vueltas a la presa. ¿Me estás entendiendo? Para mirar sus movimientos, cómo se comporta, si se baja, si se levanta, si está un paso, si está 1 metro. El león da 4 vueltas. Antes, por el contrario, ¿me estás entendiendo? Los animales pasivos, ellos se dejan atrapar, pero el león no. El león ve la presa, le da 4 vueltas, 4 vueltas, 4 vueltas y espera que tú te acostumbres a la vuelta de él. Y cuando estás allí desprevenido, ¿qué hace? Abre su boca y atrapa. Eso es lo que hace el pecado.
Tú no puedes jugar con el pecado. Tú no puedes jugar con las insinuaciones. Tú no puedes jugar con las conversaciones de doble sentido. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Cuando tú juegas con conversaciones de doble sentido, cuando tú estás elogiando mucho a una persona que no es tu pareja y lo haces con mala intención, déjame decirte que estás jugando con una fiera que está a punto de devorar. ¿Me estás entendiendo? Hay elogios que solamente están reservados para tu pareja. Y cuando tú entras en ese elogio, en ese jueguito, con una persona distinta a tu sexo, distinta a tu pareja, el diablo te está dando 4 vueltas. Y en esta mañana el Señor me muestra que aquí hay personas que el diablo tiene 3 vueltas. ¿Estás entendiendo? Yo no te estoy haciendo apología al miedo. No te estoy haciendo apología al terror. Pero si tú crees que puedes dominar a ese león, te equivocas. A ese león tú no lo puedes dominar. Es que yo puedo jugar con esto. Es que yo puedo quitar, puedo poner. Es que en el momento yo la puedo dejar. Te equivocas. En el momento en que caes, ese león te devora. Tienes que tener dominio propio. En la Biblia hay algo que se llama dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Autocontrol. El pecado no está para enseñorearse de ti. El pecado está para que tú lo domines. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? El pecado está no para que seas dominado por él. El pecado está para que tú lo domines. Hay tentaciones que van a estar en tu vida. Y la tentación no es un pecado. Porque Jesús fue tentado. ¿Sabes cuándo la tentación se convierte en un pecado? Cuando tú le das permiso y licencia a esa tentación para practicar. Si usted creyó que yo viniera con un mensaje de que todo va a estar bien, que Dios te va a llenar la casa de millones, que te va a dar casa, te equivocaste. Este mensaje es para ti. ¿Aló? Hay que tener dominio propio. Hay que tener autocontrol. Los que andan en el camino de Caín no tienen dominio propio. ¿Me estás entendiendo? Los que andan en el camino de Caín se dejan seducir por el pecado. Los que andan en el camino de Caín juegan con el pecado. Los que andan en el camino de Caín están dándole vuelta al león, 3 vueltas, 4 vueltas, y no se han dado cuenta que el león está a punto de devorar. Y a la persona que está a su lado, tienes que tener dominio propio. Segundo, los que andan en el camino de Caín no guardan las espaldas de su hermano. Los que andan en el camino de Caín no guardan las espaldas de su hermano. Dios viene, confronta a Caín. Todos sabemos que Caín mata a su hermano. ¿Por qué lo mata? ¿Por qué lo mata? Con una quijada de asno, ¿se acuerdan? Lo mató. Y entonces Dios le hace una pregunta a Caín. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Caín, ¿dónde está Abel? Pregunto en esta mañana. Pregunto a los estudiosos, pregunto a los teólogos, pregunto en esta mañana a los académicos inteligentes. En esta mañana te pregunto, ¿será que Dios no sabía dónde estaba Abel? Luego, ¿cuál fue la intención de Dios hacer una pregunta a Caín? Que estaba dando tiempo a que Caín confesara su pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Aquellos que confiesan el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Que los que confiesan el pecado y se apartan, alcanzarán ¿qué? Misericordia. Luego entonces Dios le estaba dando el tiempo a Caín que confesara su pecado para alcanzar la misericordia. Pero no lo confesó. ¿Cuál es la respuesta de Caín? ¿Cuál es la respuesta de Caín? De los cainescos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ayúdenme, porque yo no lo puedo leer fácilmente. Ayúdenme. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Y él respondió, no sé, soy yo guarda de mi hermano. ¿Sabes que en otras versiones dice, soy yo guardaespaldas de mi hermano? Qué equivocado estaba Caín.
Caín, tú tienes que ser guardaespaldas de tu hermano. ¿Me estás entendiendo? Ustedes deben ser mis guardaespaldas, pero al mismo tiempo yo debo ser el guardaespaldas de ustedes. Caín había perdido el valor de lo que es proteger a Dios. Usted tiene que guardar la reputación de su hermano. Usted no puede permitir que otros hablen mal de usted. ¿Me están entendiendo? Si tú eres un verdadero amigo, al amigo tú le guardas las espaldas. No te estoy hablando de alcahuetería, te estoy hablando que debes proteger a tu hermano si verdaderamente lo amas. Pero muchas veces seguimos el jueguito de la murmuración. Y no solamente de la murmuración, sino que le agregamos más a la mentira. Aló, si usted verdaderamente ama a alguien, usted debe proteger a esa persona. Si alguien viene con un cuento a hablar mal de Ronnie, yo digo en esta mañana, yo no te permito que hables mal de Ronnie porque él es mi hermano. Pero muchas veces prestamos el oído. Y cuando tú prestas el oído a la murmuración, te conviertes en una persona como Caín. Porque hay personas especialistas, Rubí, en mostrarte una cara como hermano, pero cuando tú te vas, empiezan a hablar mal de ti. Esa es una actitud cainesa. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú permites eso, te estás metiendo o estás andando en el camino de Caín. Cuando tú florecer los defectos de tu pareja, ¿me estás entendiendo? Cuando tú hablas mal de tu pareja con tu mamá, tú estás adoptando una cainesca. ¿Por qué este silencio se produce? ¿Qué este silencio de tumba, de cementerio? Parece que yo estuviera en el cementerio Canancala. Si te estuviera hablando de que Dios te prospera, si te estuviera hablando de que Dios te bendice grandemente, que te va a colocar una camioneta 4 puertas, que te va a dar un Lamborghini, ay, todos estuviéramos diciendo, ay, wow, ese es mi pastor. Pero yo en esta mañana vengo con palabra de Dios. Amén. Con palabra de Dios. Tú no puedes desnudar a tu pareja. Tú no puedes desnudar los defectos de tu esposo y de tu esposa a tu mamá, a tu hermano, a la iglesia. Tú no puedes ridiculizar, ¿me estás entendiendo?, a tu pareja en público. Los pañitos sucios se lavan ¿cómo? En casa. Pero hay gente que es experta en coger los pañitos sucios y tenderlos en la puerta de la calle. Después tú te reconcilias con él. Y tú te reconcilias con ella. Entre suegro y yerno, entre suegra y nuera, te dan mal. Por una imprudencia. Por no saber guardar las espaldas de tu pareja. Y puedes tener mucha confianza con mamá. Y puedes tener mucha confianza con papá. Pero hay cosas que quedan en la intimidad de la relación. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Hay cosas que se dicen en una discusión que tú le pides perdón a tu pareja y las cosas quedan allí. Pero si la ofensa la empiezas a divulgar entre hermanos, papá y mamá, tú te reconcilias con él, te reconcilias con ella, pero la ofensa quedó anidada en el corazón de la persona que escuchó esa ofensa. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Yo no puedo hablar mal de mi esposa. Con mi mamá. Mi esposa ama a mi mamá. Mi mamá ama a mi esposa. Me quiere mucho. Pero yo no puedo hablar mal de ella. ¿Me estás entendiendo? ¿Aló? Y puede que él ronque como un rinoceronte. Déjalo. No tiene por qué desnudar sus debilidades en la calle. ¿Me estás entendiendo? Ay, no importa que tenga el aliento de cueva de león, no importa. No puedes hacerlo. Eso queda en la intimidad. ¿Aló?
¿Aló? Y hay gente que no solamente hace y vislumbra los defectos ante el familiar más cercano, sino que los trae a la iglesia. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Lo trae a la iglesia, al menos que no sea, que sea en consejería. En consejería. Y que el consejero sea prudente. Pero si al consejero le dicen el 7 lenguas, ¿aló? ¿Me está entendiendo en esta mañana? Gloria a Dios, este muchacho va a dejar de eso. Está casado o soltero. Diga, felizmente casado. Gloria a Dios. Tercera característica de los que andan en el camino de Caín, viven alejados de la presencia de Dios. Amén. Dice, así como Caín se apartó de qué? ¿Se apartó de qué? Génesis 4:16. Se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país ¿de quién? ¿Qué característica tienen de los que se apartan de la presencia de Dios? Ahí está. La Biblia se revela ya mismo. ¿Cómo andan? Como vagabundo. Ahora, ¿usted conoce un vagabundo? Si yo le dijera a esa persona que entrando alguien, si esa persona que entra por este lugar es vagabundo, ¿usted qué hace? ¿Qué hace? Usted mira su presencia, usted mira su presentación. Si está con el pelo desgreñado, si está con una barba descuidada, si tiene las uñas largas y sucias, si huele a cabullito, usted dice, él es vagabundo. Así se conoce a aquella persona que está alejada de la presencia de Dios. Todo aquel que está alejado de la presencia de Dios se conoce por su manera de hablar, por su manera de pensar, por su manera de vestirse. ¿Me estás entendiendo? No te está hablando un religioso, no te está hablando un evangélico, espirituafláutico, pandereto. Te está hablando una persona bien centrada, cristocéntrica, bibliocéntrica. Pero una persona que está apartada de Dios se conoce por la manera de hablar. ¿Aló? Por la manera de expresarse, por la manera de pensar y aún la manera de vestirse. Está en el camino de los vagabundos. Una persona que anda en los caminos de Caín piensa como vagabundo, habla como vagabundo y se viste como vagabundo. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? ¿Qué dice la Biblia? Así como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos. ¿De dónde vienes tú? ¿De qué país vienes tú? ¿De qué nación vienes tú? ¿De qué país vienes tú? ¿Vienes de la ciudad celestial o antes, por el contrario, vienes de la ciudad terrenal? Diga a la persona que está a su lado. Diga a la persona que está a su lado. No vayas al país de los vagabundos. No se te ocurra ir al país de los vagabundos. Nunca se te ocurra ir al país de los vagabundos. Porque de ese país Dios te sacó. A todos Dios nos sacó del país de los vagabundos. Olíamos mal porque el pecado huele mal. El pecado es hiede, el pecado es fétido. ¿Me estás entendiendo? Cuando estabas en el país de los vagabundos, ¿cómo hablabas? ¿Cómo hablabas? ¿Cómo hablabas cuando estabas en el país de los vagabundos? Si yo te dijera hoy, levanten la mano todos aquellos que estuvieron en el país de los vagabundos, ¿cómo hablabas? Aquí hay personas que en un tiempo, en el otro hora, les gustaban los cuentos verdes, vulgares. ¿Te acuerdas? Los disfrutábamos. Los disfrutamos, ¿te acuerdas? Inclusive las canciones vulgares. ¿Quién no se deleitó con la música de un salmista llamado Don Gutiérrez? Nos gustaba esa música porque estamos en el país de los vagabundos. Ahora, si Dios te saca en el país de los vagabundos,
¿Qué haces identificándote con los que viven en el país de los vagabundos? Si ya Dios te sacó de allí. ¿Te acuerdas cuando te oías rabia? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la manera como reprendías a tus hijos? Con vulgaridades. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No lo hago para avergonzarte. Lo hago para recordarte que ya tú no perteneces a ese país. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Dios te sacó con maleta y todo? Escúchame bien. Porque cuando uno sale de los países de los vagabundos, ni siquiera deja una pezuña en el país de los vagabundos. Dios te sacó con maleta y todo. ¿Aló? Entonces, ¿qué haces tú identificándote con los que viven en el país de los vagabundos? Cuando tú te identificas con los que viven en el país de los vagabundos, estás adoptando una actitud caínista. ¿Cómo terminó Caín? Porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo que el hombre sembrare? Porque, mira, hay gente que cree que Dios es tonto. Hay gente que cree que Dios es tonto. Hay gente que cree que tú puedes jugar con la maldad y puedes jugar con el pecado y todo te va a salir bien. Te equivocas. Caín terminó mal. Desterrado terminó. Y apartado de la presencia. ¿Qué juicio tan tremendo? ¿Qué juicio tan tremendo? Mira, Jesús vivió un instante apartado del Padre. Cuando estaba en la cruz, ¿te acuerdas? Y dijo, clamó y dice la palabra que el Padre apartó de él el rostro. Un instante menos. Ahí vivió apartado como errante. Hasta tal punto que usted nunca se atrevería a colocarle el nombre a Caín en un hijo suyo. Y siempre que se habla de Caín, se habla mal. Mira el pecado, las consecuencias que trae el pecado. Tú puedes jugar la vida, te puedes acostar con las mujeres que quieras, puedes hacer infiel a tu pareja, puedes acostarte con las mujeres que quieras. Hoy en día las mujeres están regalando hasta por 20,000 pesos. Mira, hablando con uno de los operarios que estaban, los empleados que estaban acá, los obreros, dicen, pastor, el pecado se ha multiplicado en Colombia con la llegada de ciertas personas. Que una relación sexual con una mujer cuesta 10,000 pesos. Tú puedes jugar con eso. Tú puedes jugar con eso, te puedes deleitar con eso. Porque el pecado, tómalo bien, el pecado en sus inicios y en su apariencia puede ser bueno, parece agradable, pero el final es camino de muerte. Una enfermedad sexual, una sífilis, una gonorrea, y lo que es peor, se la puedes pegar a tu padre. ¿Aló? Los que andan en el camino de Caín. Segundo personaje, porque esto se está poniendo así. ¿El error de quién? ¿Quién es Balaam? ¿Quién es Balaam? Vamos a buscar la Biblia aquí en Balaam. Dice Judas capítulo 1, versículo 11. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron por el amor al dinero? Cayeron en el error de quién? De Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Balaam era un profeta de Dios. La Biblia lo define muy bien. Miren cómo define la Biblia a Balaam. Números 22:6. Tenga la gentileza. Números 22:6. Mira lo dice. Está hablando el rey Balac. Manda unos mensajeros, el rey Balac. ¿A dónde Balac? ¿Balac quién era? Rey de Moab. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda como. ¿Quién era este hombre? ¿Cuántos quieren tener este don?
Yo quiero tener este don, la capacidad de don que tuvo este hombre. Que todo lo que él bendecía era bendecido, y todo lo que él maldecía era maldito. Este hombre era un profeta de Dios, de los verdaderos. Porque hay muchos profetas hoy en día que pululan por doquier en la ciudad, que dicen ser profetas, y los que son unos vendedores de humo. Este sí era un profeta. Este era un profeta que todo lo que bendecía era bendito, y lo que él maldecía era maldito. Este hombre era un verdadero profeta de Dios, pero su corazón se dañó. Porque vuelvo y lo digo, las cosas radican en que defendemos muchas cosas, protegemos muchas cosas, mas no defendemos y protegemos el corazón. De toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Este hombre no guardó su corazón. Y miren lo que pasa, miren lo que pasa. Vaya conmigo. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Se la voy a narrar. El pueblo de Israel se había caracterizado por dos cosas. Número uno, porque era el único pueblo que tenía un solo Dios. Y número dos, era un pueblo que donde ponía el pie, conquistaba. Era un pueblo que todas las guerras las ganaba. Y entonces Moab, el rey de Moab, vio que el pueblo de Israel se acercaba. Y unos mensajeros le dijeron al rey Balac, que era rey de Moab: mira, ese pueblo que viene de camino se llama Israel. Y ese pueblo, a todo país que pelea con él, le gana y lo conquista. Y vienen para donde nosotros. ¿Por qué no buscamos a un mensajero dentro de ellos que podamos sobornar? Y entonces buscaron ¿a quién? ¿Y quién era Balaam? ¿Me recuerdas quién era Balaam? Un profeta de Dios que maldecía, que bendecía, y era como bendecido. Y lo que él maldecía era maldito. Buscaron a Balaam. Acompáñenme, porque esta historia es maravillosa. Acompáñenme. Miren lo que dice. Primera característica, primer error que cometió Balaam. Primer error que cometió Balaam. Balaam se asoció con el mal. Entonces mandaron a unos mensajeros, y entonces ahí estaba Balaam, como en la puerta de su casa, ¿verdad? Debajo de un palo de matarratón, de almendra, en una mecedora, y llegaron los mensajeros. Mucho gusto, ¿tú te llamas Balaam? Sí, yo me llamo Balaam. Sabemos la fama que tú tienes. Sabemos que tú lo que maldices es maldito y lo que tú bendices es bendito. Y lo llamaron aparte. Y entonces, lo que llaman muchos allá afuera, los corruptos, le aceptaron la mano. Entonces se escondieron debajo del palo de matarratón y de almendra. Cogieron unos billetes de a 50, de a 100 y se lo metieron en el bolsillo a Balaam. Balaam, lo único que tú tienes que hacer es maldecir al pueblo de Israel. Porque sabemos que lo que tú haces y maldices será maldito, y lo que tú bendices será bendecido. Necesitamos que tú maldigas a ese pueblo que viene allá de camino, para que pierda la batalla contra nosotros. Y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Entonces Dios le ordenó a Balaam: no vayas con esos hombres, ni le eches la maldición a este pueblo, pues yo haré que le vaya bien. Te tengo una buena noticia: el diablo no puede maldecir lo que Dios bendijo. No puedo. Te digo en esta mañana, el diablo no está facultado para maldecir lo que Dios bendijo. Yo veo gente aquí bendecida. Yo veo aquí gente bendecida. Diga a la persona: tienes una cara de bendecido. ¿Sabes que el diablo no te puede maldecir? ¿Aló? Y hay gente que vive con delirios de persecución, porque el diablo los anda persiguiendo, los anda maldiciendo. Pastor, me echaron el agua de azulín en la calle, en la puerta de la calle. Pastor, se mudó una bruja al lado de mi casa. ¿Y cuál es el problema? El problema lo tiene ella, que se mudó al lado de un cristiano. ¿Me están entendiendo, bebito?
El diablo no te puede maldecir. Ahorita el diablo no te puede maldecir porque tú eres una mujer bendecida. Pero ¿cuál fue el error de él? Que se asoció. Dijo Dios a Balaam, que le dijo: no vayas con esos, a ellos no los escuches. Tú eres bendecido, pero tú puedes detener la bendición si te asocias mal. ¿Aló? Y hay personas tóxicas a tu alrededor que no te convienen. Es más, hay gente que está en tu Facebook que deberías eliminarla. Y voy más allá. Hay gente que no deberías ni siquiera visitar, porque te contamina. ¿Aló? Te contamina. Tú a esa persona la escuchas, la persona la aconseja, tú a esa persona le dices, pero si esa persona insiste y persiste, y siempre que tú vas a visitarla, vas y sales de allí contaminado, no te conviene visitarla. Eso lo dice la Biblia. Todos aquellos que traen un mensaje distinto de tu casa, ni siquiera ¿estás entendiendo? Ni siquiera los recibas. ¿Qué haces tú llenando un Facebook? Sacas pecho y sacas pecho que parece una arepa de loco. ¡Wow! Tengo 3.500 seguidores en Facebook. ¡Mentira! Ni siquiera se sabe tu fecha de cumpleaños. Están es para chismosear. Tú que tienes que hacer una profilaxis a tu página de Facebook. ¿No? ¿Me estás entendiendo? Tienes que hacer una profilaxis a tu página de Facebook. ¿Qué haces tú aceptando una mitad de un es? Señor, tápame la boca. Señor, tápame la boca. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú aceptando la mitad de un ex? De una exnovia. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de aceptar la amistad de un exnovio? ¿Aló? Hay que cerrar capítulo. Profilaxis a la página de Facebook. ¿Me estás entendiendo? No te asocies mal. ¿Con quién te estás asociando tú para ese negocio? ¿Con quién te estás asociando tú para esa empresa? ¿Aló? Si tienes en una empresa a un socio que se molesta cuando tú diezmas, ese socio no te conviene. ¿Aló? Ese socio no te conviene. No comparte tus principios. Y ese socio puede colocar un cielo de acero para que la bendición no llegue. ¿Me estás entendiendo? ¿Aló? Mucho cuidado con tu asociación. Diga a la persona que está a su lado, mucho cuidado quiénes son tus amigos. Mucho cuidado con quiénes son tus amigos. Segundo. Me está tomando el tiempo, segundo. Señor, detén ese reloj. Segundo, se prostituyó por avaricia. ¿Cuál fue el segundo error? Se prostituyó por la avaricia. Ellos van, el mensajero va, y entonces le dice, voy a consultarlo con Dios. En primera instancia, llegan donde Balaam, los mensajeros de Balac, y le dicen, toma este dinero para que maldigas al pueblo de Israel y consulta a Dios en primera instancia. ¿Y Dios qué le dice? No te atrevas, no vayas, te lo encarezco, no vayas, no te atrevas. Y entonces vienen los mensajeros otra vez, ¿y qué hacen? Duplican la oferta. Porque cuando tú no caes en primera instancia, te va a duplicar la oferta. ¿Cuál era la respuesta de Dios a Balaam? ¿Cuál fue? En primera instancia, ¿qué fue? No vayas. Él conocía la respuesta. Él la conocía. Dígalo. ¿Cuántos creen que él conocía la respuesta? Levántame la mano. Están en lo cierto. ¿Verdad, Chespirito? ¿Sí o no? Él sabía la respuesta. Pero cuando le duplican la oferta, va otra vez a donde Dios. Oye, si ya tú sabes la respuesta, ¿por qué vas por segunda vez? ¿Qué quería escuchar él? Y así gente.
Así hay gente que Dios le dice no. Y el diablo le duplica la oferta y van por segunda vez. ¿Cuál sería la respuesta de Dios? Dios cambia. Dios es mutante. Dios es mutante. No. ¿Cuál es la respuesta de Dios? No. No vayas. No vayas. Pero mira lo que dice. Ven de inmediato. No te resistas. Si maldices a este pueblo, te pagaré todo el dinero que quieras y te haré como muy importante. Miren la oferta. Ahora le agrega una expresión. Te haré muy importante. ¿Cuántas cosas nosotros no estamos vendiendo por la fama? Porque nos gusta el protagonismo. Porque nos gusta que nos resalte. ¿Sabes que aquí muchos hombres en su interior no quieren ser infieles? Pero ¿sabes qué les digo? ¿Qué nos hace? Nos gusta sentirnos bien. Nos gusta que una mujer nos diga nuestro esposo, ¿cómo te queda esa camisa? ¿Cómo te queda? Qué lindos ojos tienes. Y eso nos va llenando de qué? El diablo conocía la debilidad. Quería ser más importante. Y se prostituyó. Pastor, ¿de dónde saca usted ese término prostituir? Es un término muy grande. Pastor, ese es un término muy peyorativo. Pastor, ese es un término muy hiriente. Vamos a la palabra de Dios. Porque esto es con palabra. Deuteronomio 23. Como la Biblia se revela ella misma. Te lo voy a leer. Mira lo que dice. Deuteronomio 23. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti ¿a quién? A Balaam. ¿A quién alquilaron? Los moabitas. ¿A quién alquilaron? A Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia. ¿Para qué? Para maldecirte. Pastor, ¿qué significa la palabra alquilado? Me tomé el trabajo de buscar en un libro de Hebreos la palabra alquilar. Y la palabra alquilar, allá conmigo la palabra alquilar. La palabra alquilar viene del término hebreo sacar. La palabra sacar significa ponerse al servicio de otro por dinero. Ser usado por otro a cambio de plata. Alguien que ¿qué? Que se prostituye a cambio de un favor. Cuando yo veo pastores, entre comillas, que están más por la plata que por el llamado, son prostitutos por el mensaje. Yo sé lo que estoy hablando, tú que me estás viendo. A esos mensajeros de la prosperidad. Oye, si no hay plata de por medio. Amén. Que tú cuando los contratas, lo primero que te preguntan, ¿cuánto cuesta cada conferencia? Predicador que estás en esta mañana, que estás en el error de Balaam, eres un prostituto del evangelio. Un predicador que nos dijo, para yo ir a tu iglesia, me tienes que colocar en un hotel 5 estrellas. Yo sé que todos los predicadores dignos de su salario. Eso hay que dejarlo claro. Que al profeta de Dios y al hombre de Dios hay que tratarlo bien. Como hizo la mujer sunamita, que vio a Eliseo pasar y le dijo a ese hombre que va allí, que es profeta de Dios, preparémosles un buen cuarto, una buena cama y un buen noche. Porque eso es lo contrario, eso es lo opuesto. Hay gente que no honra a los profetas. ¿Aló? Pero hay profetas exigentes que juegan con la plata. ¿Sabes cuál es el éxito de esta iglesia? ¿Sabes por qué esta iglesia en menos de un año ha alcanzado casi 300 personas? ¿Por qué? Pregúntenme.
Pregunte, no tenga pena de preguntarme, que yo les respondo. ¿Por qué? Porque aquí se predica la santa doctrina. ¿Me están entendiendo? Y ese predicador que yo invité me dijo: pastor, hospédeme en un hotel 5 estrellas, en un piso para mí solo. Necesito que me desocupes todo el piso. Eran 12 habitaciones que tenía ese hotel, en un solo piso. Y todo para él. Todo para él. Todo para él. Pastor, yo necesito que le hagan una limpieza a la habitación como si usted estuviera tratando con una persona inclusiva. Los rayos láser. Yo vivo en santidad. Yo vivo en santidad. ¿Y qué cree que los demás somos diablos? Exigencias. Por plata. Por plata. Han vendido el evangelio. Y me dijo: el último día, pastor, yo le voy a pedir que usted nos recoja la ofrenda. La ofrenda la voy a recoger yo. Yo no necesito alcoholismo. Yo llevo una sal. ¿Sabes por qué esta iglesia está bonita, está linda? ¿Sabes por qué esta iglesia la estamos colocando hermosa? Y no nos terminamos. ¿Sabes por qué esta iglesia la gente que merece? Porque la iglesia sabe que el peso que entra aquí se invierte. Huyas de aquellas iglesias, Jairo, en donde te hablan de prosperidad, Jairo, y el único que prospera es el pastor. Error de Balaam. Se precipitó. Tercera característica. Como Josué, sacar, ponerse al servicio de otro por dinero. Miren lo que dice la Biblia. Números 31:16. Cuando Balaam no pudo maldecir el pueblo, entonces el diablo le da una estrategia a Balaam. ¿Y cuál es la estrategia de Balaam? Vaya conmigo al número 31:16. Ellas siguieron los malos consejos de quién. ¿De quién siguieron los malos consejos? De Balaam. Pues hicieron que los israelitas desobedecieran a Dios y adoraran a Baal-peor. Por culpa de ellas, Dios castigó a los israelitas con una terrible. Como no lo pudo maldecir, ¿a quién buscó? Mujeres. Mujeres que ustedes tienen poder de convencimiento. ¿A quién utilizó el diablo para que se hizo un periodo? ¿A quién? ¿Quién le cortó el cabello a César? No, Dalila no fue. Dalila mandó a alguien que le cortara el cabello a César. Pero, mira, mujeres, Dana, Mireis, claro, ustedes las mujeres tienen un poder de convencimiento. Y el diablo sabe el poder que ustedes tienen. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Le empezó a aconsejar mal. ¿Qué consejo le daba? Tú estás casada, tu esposo te hace esto, te trata, te hiere, te lastima. Hágale mal. Ve y acuéstate con otro. Y ese consejo malo de Balaam se regó por todo el país. ¿Y qué hicieron estas mujeres? ¿Qué hicieron estas mujeres? Hicieron que todos los hombres del pueblo de Dios cayeran en fornicación. Y a causa de eso, ¿qué dijo Balaam? ¿Qué le dijo Balaam? Mira, yo no lo puedo maldecir, pero tengo una estrategia. Vamos a buscar a las mujeres. Vamos a buscar a las mujeres. Mira, ¿sabes cuál es el pecado por el cual caen muchos pastores? Por encima del dinero. El adulterio. El adulterio. Porque hay muchas mujeres que vienen entonces con el mundo hablando de la mujer de Cristo, porque la mujer de Cristo es santa, perfecta.
Pero hay muchas mujeres que vienen a consejería buscando un pastor que las aconseje y quieren escuchar en sus oídos lo que sus esposos no les dicen. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué hizo este hombre? Cogió todas las jovencitas, las adoctrinó para que los hombres pudieran hacer. Y a consecuencia de eso, iba a ser Dios. Manda una enfermedad terrible, una peste. Porque todo pecado trae como consecuencia peste. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:15, 17. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos ¿de quién? De Balaam, a quien le gustaba el dinero. ¿Cómo? ¿Le gustaba cómo el dinero? Hago la pregunta, ¿a quién no le gusta el dinero? Levánteme la mano. Para ministrarlo por mentiroso. Porque a todos nosotros nos gusta el dinero. Y no es malo tener plata. Por vez que la plata se tiene. ¿Estás entendiendo? Pero hay gente que no le gusta el dinero, sino que le gusta el dinero fácil. ¿Y a Balaam cómo le gustaba el dinero? ¿Cómo le gustaba el dinero a Balaam? Fácil. Dice, ¿escucharon el consejo de Balaam, quien le gustaba el dinero fácil? Haciendo mal. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. ¿Cómo terminó Balaam? Esta es la historia allí para que busques en la Biblia cómo terminó Balaam. ¿Sabes que Balaam no terminó como profeta? Balaam terminó como adivino. ¿Aló? Yo repito, a Balaam tan desprestigiado que anteriormente iba donde los reyes y los reyes lo buscaban a él como profeta. Ahora estaba teniendo su negocito, entre comillas, una chocita en un cuartico y tenía un letrero que decía el adivino Balaam. Y al apóstol Balaam terminó asesinado por las espadas de los israelitas. Porque eso es lo que produce el pecado produce el pecado. Viene a mi memoria, todavía lo tengo fresco. Un médico del Seguro Social, el antiguo Seguro Social, era un médico muy reconocido. Tenía en ese tiempo una Ranger, ¿se acuerdan de la Ranger? Una mujer muy hermosa, muy linda. Vivía en el norte de la ciudad. Todo el mundo buscaba a ese médico. Vamos a ponerle Pedro Simpson, porque de pronto puede conocerle aquí algo. Pedro Simpson. Pedro Simpson era un hombre que todo el mundo lo buscaba en el Seguro Social. Era un hombre inteligente, apuesto, vivía en el norte, tenía carros. Pero un día cayó en el pecado de la justicia. Ya los pacientes notaban que Pedro Simpson recetaba con cordura. Que cuando firmaban los recetarios, la mano le temblaba. Ya no cumplía los horarios laborales. Se presentaba borracho al consultorio. Lo despidieron. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que por el antiguo Teatro Colombia, por allá por el Tía, sentado en una mesita, estaba Pedro Simpson. ¿Sabes cómo se ganaba Pedro Simpson? ¿Cómo se ganaba Pedro Simpson dinero para su casa? Tomando una. Cuando yo iba y señalaba, yo decía, Pedro Simpson era el mejor médico que tenía el Seguro. Terminó alcoholizado, limitizado. Eso es lo que produce el pecado. Así terminó Balaam, en un cuartito oscuro, en un letrero que decía, el adivino Balaam, que adivina tu futuro. Un hombre que lo tuvo todo. Tercer caso, me tomó el tiempo. Vamos a colocarnos de pie. Tercer caso.
La rebelión de Coré. Y con esta historia, como buena película, continúa. To be continued. Esta película continúa. En esta mañana te voy a hablar, o te iba a hablar de la rebelión de Coré. Ahora los tres personajes de Judas 1:11. Recuérdenmelo: Caín, Balán y Coré.